Vamos a continuar con el tema gradiente con un par de ejercicios más. El ejercicio número 11 nos pide calcular el gradiente de esa función en el punto del dominio 1 menos 1. Entonces recordemos la fórmula del gradiente, que es esta que está acá, es la que vamos a utilizar. Recordemos que el gradiente es un vector, entonces vamos a proceder al cálculo con el cálculo de las derivadas parciales. Vamos a empezar bien acá para tener lugar. Vamos a hacer la derivada de z respecto de x. Tenemos una función logarítmica, es u' sobre u. Vamos a empezar colocando el sobre u. Y u', vamos a tener acá, si uno lo quiere entender mejor, podríamos aplicar la propiedad distributiva y hacer x cuadrado sobre y cuadrado más 2 sobre y cuadrado. O sea, el segundo término, su derivada va a ser igual a 0 porque no depende de x. Entonces vamos a tener que derivar x cuadrado sobre y cuadrado. O sea que va a ser la derivada del numerador, 2x, e y cuadrado es una constante. Entonces queda directamente así. Acá aprovechamos y simplificamos. Y acá nos va a quedar, en el numerador nos queda 2x, porque es extremo con extremo. Y en el denominador nos queda medio por medio, nos queda x cuadrado más 2. Si a esto lo evaluamos en el punto P de coordenada 1 menos 1, tenemos 2 por 1 sobre 1 al cuadrado más 2, entonces nos queda 2 tercios. Ese 2 tercios sería ya el componente en x. Ahora vamos a hacer la derivada respecto de y. La derivada respecto de y, bueno, de forma similar vamos a colocar u' sobre u, vamos a colocar el sobre u. Ahora tenemos que calcular u', la variable la tenemos en el denominador. La variable está elevado al cuadrado, o sea que tenemos que bajar el exponente, o sea, bajamos el exponente, menos 2. Nos queda, el numerador es una constante, o sea que va a ser x al cuadrado más 2. Y el denominador nos va a quedar elevado a una potencia menor en una unidad, o sea, va a quedar y elevado a la menos 2 menos 1, o sea, menos 3. Y elevado a al cubo en el denominador. Entonces acá aprovechamos y vamos a simplificar y al cuadrado con y al cuadrado, extremo con medio, y también vamos a simplificar esta expresión con este otro binomio. Entonces acá nos queda directamente, podemos poner el signo negativo a fracción, en el numerador nos queda extremo por extremo, queda 2, y en el denominador nos queda medio por medio y. Si nosotros a esto lo evaluamos en P, vamos a tener que es igual a menos 2 sobre, bueno, estoy llegando medio justo ahí, menos 2 sobre menos 1. Entonces z' de i, evaluada en el punto, va a ser menos por menos más, entonces va a ser igual a 2. Entonces ya tenemos los dos componentes del vector gradiente. Entonces ya podemos expresarlo. El vector gradiente es igual la derivada de z respecto de x, que es igual a 2 tercios, por el versor en la dirección x, más la derivada de z respecto de y, que es igual a 2, más 2 por el versor en la dirección j. Entonces esta es la expresión vectorial del vector gradiente. Ahora vamos a calcular su módulo. El módulo del vector gradiente
es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus catetos, o sea, Pitágoras. Bueno, acá nos va a quedar la raíz cuadrada de 4 novenos más 4. O sea, esto nos va a quedar, si lo ubicamos acá, 9 por 4, 36, 36 más 4 va a quedar 40. Raíz cuadrada de 40 novenos. Recordamos, bueno, 40 es igual a 2 al cubo por 5, ¿no? O sea, 8 por 5, 2 al cubo es 8, 8 por 5. O sea que acá nosotros lo que podemos hacer es extraer 2 al cuadrado y extraemos 9, que es 3 al cuadrado, o sea queda 2 tercios, por la raíz cuadrada de 10, que vendría a ser 2 por 5. Bueno, esto es un procedimiento, digamos, matemático, aritmético diría, ¿no? Si nosotros introducimos esto en el radical, nos va a quedar 2 al cuadrado 4 por 10, 40. Y si introducimos el 3 al cuadrado, 9. ¿Estamos? Entonces este es el valor, el módulo de del gradiente. Recuerden que el módulo del gradiente es el valor máximo de la derivada direccional. El valor máximo de la derivada direccional. Ahora lo que vamos a hacer es a graficar. Vamos a realizar el gráfico. Vamos a poner este es el eje X. Bueno, acá tenemos el eje Y. Y vamos a tener, primero vamos a ubicar el punto 1, menos 1. Entonces vamos a exagerarlo un poquitito. El punto 1, menos 1. 1, menos 1. Este es el punto P, de coordenada 1, menos 1. Ahora, a partir de ese punto, nosotros lo que vamos a hacer es trazar el vector gradiente. El vector gradiente tiene un componente en X positivo igual a 2 tercios. O sea que es un poco menor a la unidad, 0,67 aproximadamente. Esto, cuando uno realiza el gráfico, no hace falta mayor precisión, pero sí guardar cierta proporcionalidad en el gráfico. Y colocamos acá menos 2 tercios de Y. Y el componente según el eje Y es de 2 unidades. O sea que, bueno, acá se me fue. Vamos a borrar esto. De acá subimos 2 unidades, de acá hay 1, bueno, más o menos como para que sea proporcional. Entonces llegamos a este valor, y este es 2J. Ahora, el vector fundamental esto, ¿no? El punto de aplicación es este, el punto P, porque es en el punto en el cual estamos calculando el gradiente. Y a partir de ese punto nosotros unimos el punto de aplicación con el extremo. Lo que estamos haciendo es una elemental suma vectorial, digamos, ¿no? Y este es el vector gradiente. El vector gradiente de z. Está faltando un último cálculo, que es justamente el cálculo del ángulo, que dijimos que lo íbamos a llamar θ. Lo estábamos reservando para medir los ángulos del vector gradiente, siempre partiendo de una línea que es el semieje positivo de las X, o un paralelo al semieje positivo de las X. Entonces acá nosotros vamos a poner que θ
es el ángulo cuya tangente, o el arco cuya tangente, es el cateto opuesto, que el cateto opuesto es igual a 2. Acá nos puse menos 2 tercios y nada que ver, 2 tercios. Es el cateto opuesto, que es 2, sobre 2 tercios, que es el cateto adyacente. Recuerden que esto es 2 sobre 1. O sea que acá podemos poner el arco cuya tangente es directamente igual a 3, porque simplificamos un extremo con un medio. Entonces podemos dejar el resultado expresado de esta forma. El arco cuya tangente es igual a 3. Solo para tener una noción, este ángulo aproximadamente está dando 72 grados. 72 grados. Pero con dejar expresado el ángulo de esta forma, el resultado es correcto. Entonces, hemos calculado la expresión vectorial del vector gradiente, hemos calculado su módulo, que es el valor máximo de la derivada direccional, hemos graficado el vector gradiente, y en el gráfico del vector gradiente es importante entender que este valor, este módulo, que es 2 tercios por raíz de 10, será un poco más de 2, es el valor máximo de la derivada direccional. Y además acá este gráfico nos entrega otra información, que esta dirección y sentido, la del vector gradiente, es la de máxima variación de la función. Dirección y sentido opuesto es el de mínima variación de la función. Y las direcciones perpendiculares, o sea, estas direcciones, ya después lo vamos a ver mejor en otros ejercicios, son direcciones y sentido, una para acá, otra para acá, en la cual la derivada direccional es igual a 0. Hemos calculado el ángulo, generalmente lo vamos a hacer siempre a través de la función tangente, porque vamos a aprovechar el cálculo de los catetos, ¿no? Que vendrían a ser los componentes del vector gradiente. Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio número 12, vamos a ver si nos alcanza para hacerlo todo en este video. Bueno, el ejercicio 12 entonces, borré todo lo anterior para tener un poco más de lugar. Vamos a calcular, vamos a empezar calculando las derivadas parciales. La derivada parcial respecto de x, tanto x como y, la tenemos en el denominador. Entonces acá no vamos a utilizar la derivada del cociente porque no tenemos las variables ni x ni y en el numerador. Entonces lo primero que tenemos que hacer es entender como que esto que tenemos acá, como si estuviese en el numerador elevado a la menos 1. Entonces bajamos el exponente, ahí está. Exponente es menos 1. Y vamos a dejar la misma expresión elevado ahora a la menos 2 o elevado al cuadrado en el denominador. 1 más x cuadrado más y al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Bueno, el 18 es una constante. Y por regla de la cadena tengo que calcular la derivada de lo que tengo en el paréntesis. Respecto de x es igual a 2x. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar esta expresión para el punto P. En el punto P tenemos menos, bueno, 18 por 2, 36. El valor de x es menos raíz de 3. Y acá vamos a colocar 1 más el cuadrado de x, o sea, menos raíz de 3 elevado al cuadrado. Base negativa, exponente par, va a dar positivo y es raíz de 3 elevado al cuadrado. O sea que va a ser 3. Más la raíz de 2 elevado al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado, se cancela el índice con el exponente y queda directamente 2. Pero todo esto va elevado al cuadrado. O sea que acá vamos a tener menos, bueno, el menos con el menos por menos queda más. Entonces nos queda en el numerador 36 raíz de 3
dividido 1 más 3, 4, 6 al cuadrado 36. Entonces acá simplificamos y nos queda directamente raíz de 3. Esta es la derivada de z respecto de x. Vamos a la otra derivada parcial. La derivada de z respecto de y. Bueno, en algún video yo comenté que si la participación de x e y en la función son idénticas, o sea, están ocupando el mismo lugar, ven que están como componente elevado al cuadrado de un sumando que está en el denominador, entonces es bastante asimilable, digamos, el resultado o aplicable el resultado que tuvimos para la derivada respecto de x a la derivada respecto de y. Eso, bueno, lo podemos ver diciendo de que bajamos el exponente, que es menos 1, dividido el exponente elevado al cuadrado en el denominador. Acá teníamos 18 y acá vamos a tener 2i. Si a todo esto lo evaluamos en el punto P, en el cual nos están pidiendo calcular el gradiente, bueno, nos va a quedar negativo acá. Nuevamente vamos a tener 36, lo único que ahora tenemos la ordenada, que es raíz de 2. Y acá toda esta expresión, si ustedes se recuerdan, nos estaba dando 36. Acá nos tiene exactamente la misma expresión. Entonces simplificamos 36 con 36 y nos queda como resultado menos raíz de 2. Entonces ese es la otra componente del vector gradiente. Entonces vamos a expresar el vector gradiente. El gradiente de z va a ser igual a raíz de 3 por el versor en la dirección x menos raíz de 2 por el versor en la dirección y. Entonces acá tenemos ya la expresión vectorial. Ahora vamos a calcular su módulo. El módulo del vector gradiente, aplicamos Pitágoras. Vamos a tener la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, acá vamos a tener raíz de 3 elevado al cuadrado más menos raíz de 2 elevado al cuadrado. Acá vamos a cancelar raíz con potencia, acá raíz con potencia, recuerden base negativa, exponente par, va a quedar positivo. Entonces esto nos va a quedar raíz de 5. Y lo vamos a dejar expresado así, en forma irracional. Y recuerden que el módulo del vector gradiente es el valor máximo de la derivada direccional en el punto P. Es una de las propiedades del vector gradiente. Lo que el paso siguiente, hemos dado ya la expresión vectorial, hemos calculado su módulo, ahora lo que vamos a hacer es graficarlo. Entonces el punto lo tenemos menos raíz de 3, vamos a graficarlo así. Acá tenemos el eje Y, acá tenemos el eje X. Lo grafico de esta forma, dándole más amplitud al segundo cuadrante, porque tenemos, bueno, acá me equivoqué. No, estaba bien, no estaba mal. Entonces el punto P es menos raíz de 3, lo vamos a colocar acá, menos raíz de 3, y en Y es raíz de 2. Le vamos a dar que sea algo, no hace falta hacerlo a escala, pero como les dije recién, por lo menos guardar cierta proporcionalidad. Entonces este es el punto P,
el punto P, de coordenada menos raíz de 3 en X, raíz de 2 en Y. Ahora lo que vamos a hacer es, este es el punto de partida o el punto de aplicación, digamos, del vector gradiente. En realidad más que punto de aplicación sería, lo tenemos que graficar a partir de ahí porque es el gradiente en ese punto. El gradiente tiene como componente en X raíz de 3 positivo. O sea que de acá tenemos que hacer raíz de 3 positivo. Si esto es menos raíz de 3, raíz de 3 positivo. O sea que este vector es raíz de 3 y. Y ahora el componente según el eje Y es hacia abajo porque es negativo y justamente coincide con el menos raíz de 2. Y llegamos al origen de coordenada, digamos, llegamos al origen de coordenada como gráfico, digamos, ¿no? Entonces este es menos raíz de 2j. Unimos el punto de aplicación con el punto final y tenemos graficado el vector gradiente, el gradiente de z. ¿Qué es lo que tenemos que calcular ahora? Lo que nos está faltando calcular es el ángulo θ, o sea, el ángulo que forma el vector gradiente con el semieje positivo del eje X. Uno podría decir, bueno, a esto lo podemos prolongar y podemos decir que θ es este. Ese es el ángulo θ, que también es este, ¿no? Acá si ustedes pueden ver, θ lo estoy marcando el ángulo θ, pero girándolo, arrastrando el ángulo en el sentido negativo, que sería el sentido horario. Entonces podemos dar este ángulo θ o podemos dar este otro ángulo, ¿no? O sea, el ángulo que sumado con θ de 360 grados. Es indistinto. Lo único que si uno da este ángulo, tiene que colocarlo con signo negativo. Si no, directamente está mal. Porque si no estaría dando este otro ángulo. Bueno, vamos a ver cómo calculamos el ángulo θ. El ángulo θ, acá lo vamos a calcular de manera similar a todos los ejercicios. θ es el ángulo cuya tangente. Y acá vamos a tener cateto opuesto, que es menos raíz de 2, menos raíz de 2, sobre el cateto adyacente, que es raíz de 3. O sea que esto va a ser igual a arco cuya tangente, acá usando la propiedad de radicación, podemos poner menos raíz de 2/3. Aunque expresado así no está mal, pero esta sería como una mínima expresión. Bueno, como no vamos a tener calculador en el momento de la práctica, podemos dejar el ángulo expresado de esta forma. El ángulo expresado de esta forma. Si de todos modos, si nosotros entramos con una calculadora y calculamos el ángulo cuya tangente es menos raíz de 2 sobre 3, vamos a obtener que θ es aproximadamente menos 39 grados, ¿no? Que es ese ángulo que tenemos ahí. Uno podría decir que en vez de ser menos 39 grados, más 360, ¿no? Y expresarlo en forma positiva. Lo último que podemos hacer en este ejercicio es decir, bueno, dirección y sentido del vector gradiente, este es el de máxima variación de la derivada direccional, en el cual en esa dirección adopta su valor máximo, que es igual a raíz de 5. En la dirección y sentido opuesto, o sea, esta dirección y sentido, la misma dirección, pero este sentido, es el mínimo, la mínima variación de la derivada direccional. Y en la dirección perpendicular, o sea, esta dirección, que obviamente tiene dos sentidos, este es uno y este es otro, la derivada direccional es igual a 0. Bueno, determinar esos ángulos es simple. Si esto es menos 39, uno hace menos 39 más
o menos 180 y tenemos este otro ángulo. Si a este ángulo le sumamos 90, decimos θ más menos 90, estamos expresando los otros dos ángulos. Así que bueno, este ejercicio lo hemos hecho completo calculando la expresión del gradiente, su módulo, que es el valor máximo de la derivada direccional. Hemos realizado el gráfico, fundamental el punto de aplicación, que sea el punto en el cual nos piden, porque como les dije, si uno lo coloca en el centro origen de coordenada, el ejercicio no es correcto, a menos que nos pidan el gradiente en el origen de coordenada. Luego hemos calculado el ángulo siempre a través del arco tangente, y lo último que hacemos es el cálculo de las direcciones de máxima variación, mínima variación, que el valor de la derivada direccional en esta dirección y sentido va a ser menos raíz de 5. Si hacia allá es raíz de 5, hacia allá va a ser menos raíz de 5. Y en la dirección perpendicular va a ser igual a 0, sea en este sentido como en el sentido opuesto. Bueno, vamos a preparar algunos otros de cálculo de gradiente, pero no que sea z función de x, y, sino que sea u función de x y z.